estamos en una época que como nunca el cristianismo está siendo atacado. Y está siendo atacado porque está siendo atacada la cabeza de la Iglesia. Y de muchas maneras. Hoy han surgido películas que hablan sobre la persona de Jesús como setas. Ha habido un movimiento de libros, de evangelios que aparentemente estaban ocultos y han sido descubiertos y que según los interesados que han hecho aparecer esos documentos, nos falta información sobre la persona de Jesús. Información que desde luego va a destruir la historia que teníamos y que conocíamos acerca de la persona de Jesús. ¿Quién no ha oído hablar del Código Da Vinci? Y las siguientes novelas que han surgido y muchas otras. El Evangelio de Judas, ¿quién habéis escuchado de él? Y de tantos otros evangelios gnósticos, apócrifos, que han tratado de decirnos que había información que no conocíamos de Jesús. Se nos dice evangelios, se nos habla de los evangelios de Jesús, y hay evangelios en los que nos narran y nos cuentan la infancia, hechos y milagros de Jesús durante su infancia. Aparecen muchos otros evangelios que supuestamente pues nos dan información que no teníamos acerca de la persona de Jesús, y que lo que van a hacer es realmente darnos una imagen auténtica y real del Jesús verdadero, porque lo que conocíamos hasta ahora no era cierto. Habéis oído hablar de la última tentación de Cristo, ¿verdad? Y hay otras películas que se están ahora preparando precisamente en la misma línea. ¿Sabéis qué hay en común en todas estas películas que han surgido? La película que he comentado, o que he comentado, los libros que han surgido, los evangelios, esa literatura religiosa que había estado oculta y que de alguna forma han salido a la luz y nos hacen llegar a descubrir al Jesús que no conocíamos. Hoy se habla mucho del Jesús histórico, del Jesús verdadero, porque eso además tiene una traducción, porque si hay un Jesús verdadero es que hay un Jesús falso. Y hay mucho en este campo. ¿Sabéis qué es lo que hay en común en todos estos libros, películas que he mencionado? ¿Que Satanás está en la Biblia? Sí. Ataca la deidad de Cristo. Ataca la deidad de Cristo, por completo. Porque ¿qué Jesús presenta? ¿Falso? ¿En qué sentido? ¿De qué modo? Que es un hombre normal. Sujeto a pasiones, de tal modo que el Jesús que nosotros conocemos en la Escritura, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se presentó de forma humilde, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz, esa imagen histórica del Cristo de las Escrituras, bueno, de hecho, teólogos han tratado de desmitologizar, como decía Bullman, las Escrituras, y de rebuscar dentro de las Escrituras al auténtico Jesús, y todo lo que sonara a mito, a leyenda, se apartaba de las Escrituras y solo se escogía, de hecho es lo que llegaron a hacer, a escoger ciertos textos de la Escritura, de los Evangelios de Jesús o la persona de Jesús, quitando todo aquello que oliera a místico o que oliera a espiritual, y quisieron de alguna forma crear una nueva historia de Jesús. Todo eso ha ido teniendo sus coletazos en lo que vemos hoy en día. ¿Y el Jesús qué es? Presentado como
un ser humano más, sujeto a pasiones, de tal modo que el Jesús que vemos tuvo hasta hijos, porque tuvo una relación con María Magdalena. Después, yo no he leído la novela del Código da Vinci, pero por lo visto tiene una hija. Eso a su vez hay una serie de herencias y bueno, no voy a meterme ahí en ese tema. Pero la cuestión, nos presentan a un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. ¿Y sabéis qué está ocurriendo? Eso es decapitar la fe del cristianismo. Es romper con la fe que nosotros tenemos. Y realmente creo que estamos teniendo una situación en nuestros tiempos cada vez más complicada. La vida del creyente va a ser más difícil en el sentido de mantenerse firme ante las enseñanzas claras y firmes que encontramos en las Escrituras. Y hoy en día hay tantos vientos de doctrina, hay tantas enseñanzas, hay tantas herejías, hay tantas falsas doctrinas que están corriendo por nuestro mundo, pero sobre todo que atacan a la persona de Jesús, al centro de la fe del cristiano. Kenosis, ¿habéis escuchado lo que es la kenosis? Es una de las doctrinas que vuela además dentro de nuestras filas, que dice que Jesús, en el tiempo en el que estuvo en el mundo, no fue Dios. Dejó de ser Dios. Era hombre solamente. Son muchos los movimientos que están corriendo a nuestro alrededor y que lo que hacen es atacar al centro neurálgico del cristianismo. ¿Quién es? La persona de Jesús. Me gustaría que nos acercáramos al texto de Colosenses, en el que el otro día estuvimos meditando brevemente, y los otros días estuvimos viendo los primeros versículos del 15 al 17, en el que Pablo está haciendo referencia a la primacía, a la superioridad de Cristo, por ser Él el creador y el hacedor de todo cuanto existe y estar por encima de cualquier otra criatura, incluso de aquellos que presumían dentro de la iglesia de Colosas de adoración a ángeles. Y está diciendo, no, hay uno solo que merece la adoración, y ese es Cristo. El centro de la vida del cristiano es Cristo. El centro de la fe de un cristiano es Cristo. Cristo tiene que ser la experiencia, el seguir, el vivir de un cristiano. Y eso es precisamente lo que quiere matizar. Pablo va a resaltar de nuevo que Cristo no solo no tiene solo la autoridad en el universo entero, sino que también tiene la autoridad en la Iglesia. Vamos a leer estos versículos del 18 al 20. Y le voy a pedir a un hermano, Marta, ¿quieres tú misma leerla? Versículos del 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza, y cuando estamos hablando de cabeza en este texto, está haciendo referencia a una idea muy clara: autoridad. Cristo es la máxima autoridad en la Iglesia. Él tiene ese lugar que nadie más tiene. Esa autoridad ha sido delegada por la propia Trinidad, por Él mismo, por Dios Padre, por el Espíritu Santo, y ha concedido ese lugar de responsabilidad al Señor, que Él mismo ganó con su muerte en aquella cruz. Y es evidentemente parte de lo que encontramos en Efesios también, y que nos recuerda precisamente la Escritura.
Cristo es la cabeza, y hablar de cabeza implica hablar precisamente de eso, de autoridad. Y creo que eso es algo que la Iglesia tiene que seguir recordando, manteniendo y reconociendo. La autoridad es la de Cristo. Y en nuestros tiempos estamos escuchando muchas cosas. No hace mucho estaba volviendo a ver un pequeño vídeo de alguien que estaba diciendo que estaba empezando un camino nuevo. Y creo que estaba perdiendo precisamente esto, de vista quién es la autoridad en medio de su pueblo, que es la Iglesia. Hoy estamos en un mundo en el que buscamos mucho la unidad. Y la unidad es algo hermoso y es algo bonito. Pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. ¿Qué va a ser o cuál va a ser el factor que va a determinar que nosotros podamos vivir y compartir la unidad con otros que se dicen seguidores de Jesús? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál tiene que ser la norma que determine con quién realmente podemos compartir nuestra fe y en quién realmente nosotros podemos vivir, con quién podemos vivir en unidad? ¿Cuál? Hoy están surgiendo voces que dicen que lo que determina esa unidad entre cristianos está, valga la redundancia, determinada por experiencias. Es decir, hay grupos cristianos que dicen que tienen mismas experiencias y que eso es lo que va a determinar que pueda haber unidad entre, por ejemplo, evangélicos y católicos. Porque ha habido experiencias parecidas. Otros piensan, no, mira, podemos tener unidad porque hay valores comunes. Defendemos unos valores similares. Aborto, familia, eutanasia. Tenemos valores más o menos similares y eso lo que hace es que, de alguna forma, pues podamos unirnos hacia esos grupos que también creen en Cristo y que mantienen los mismos valores que los nuestros. ¿Ese tiene que ser el criterio? Si son esas cosas u otras que podamos ver los criterios que nos van a llevar a expresar esa unidad con otros que también se dicen cristianos, vamos a tener muchos problemas, porque además nos vamos a apartar de lo que el Señor está esperando. No hay unidad sin una visión clara de quién es Cristo. Y esa palabra que se utiliza hoy tanto, ecumenismo, unidad entre los creyentes, solo puede darse si hay una clara y firme visión sobre la persona de Jesús. Por ejemplo, con el mundo católico. Yo he estado viendo, para mi asombro, cómo creyentes están teniendo reuniones, cultos con católicos. Pastores están orando con sacerdotes y están expresando una unidad como si fueran un mismo pueblo y un mismo cuerpo y una misma familia. Y eso está ocurriendo. Y eso aquí no lo estamos viendo tanto, pero va a llegar. Pero va a llegar. Se está empezando a ver, pero se va a ver mucho más. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que determina nuestra unidad con otros cristianos?
o que se llaman cristianos. Porque, por ejemplo, nuestra fe, con todos los respetos, con un católico, es la misma, tenemos la misma visión sobre la persona de Jesús que un católico. No. Para nosotros, ¿dónde está la salvación? Para un católico, ¿dónde está la salvación? ¿Qué lugar tiene María? Necesitan la intercesión de María. Yo cuando veo un líder evangélico muy, muy conocido junto a un jesuita, creo que era, católico, hablando de un nuevo camino, que quiere emprender una nueva vereda, eso ha tenido tanta influencia en otros también, que muchos se lo plantean y piensan, bueno, quizás puede ser verdad. Pero la pregunta no es lo que hacen otros, por muy conocidos o desconocidos que sean. La pregunta es, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cuál tiene que ser el criterio que nos dirija y nos guíe a la hora de tomar decisiones, de pensar o no sobre una cosa? Y tiene que ser la persona de Jesús. Jesús dice que es, Juan 14:6, yo soy el camino, el único camino, no hay otro. Soy el único camino, la verdad y la vida. Y creo que en ese sentido, autoridad significa reconocimiento de que Cristo es el centro de la fe del cristiano y que tiene que tener ese lugar que distingue por encima de todo. Jesús es la cabeza, dice, y para ello evidentemente implica que tiene autoridad y que por lo tanto hay una respuesta de parte de los demás ¿de qué? Si hay una cabeza, si hay una autoridad, el resto, que somos nosotros, ¿qué respuesta tenemos que darle a la cabeza? Obediencia. Es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el Señor también está esperando en nuestras vidas. Él es la cabeza, Él es el rey que gobierna sobre todo este universo. Y encontramos en la Escritura muchos textos que nos van a hablar precisamente de esa realidad. Efesios capítulo 1. Dice, versículo 21 de Efesios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la cabeza y es el centro de nuestra fe y es el centro de nuestra experiencia, de nuestro vivir, de nuestro seguir día a día. Jesús tiene que ser esa referencia que desde luego va marcando nuestras vidas. La idea la va recalcando Pablo con las menciones que hace a continuación. Dice, versículo 18, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es el que ha dado origen a la Iglesia. Jesús ha sido el que ha abierto la puerta para que pueda ver la vida, el ser humano, una vida que carecíamos, la vida espiritual, y que por lo tanto nos ha dado la oportunidad de poder realmente tener esa esperanza eterna y esa vida eterna. Es Jesús el que ha hecho posible la existencia de la Iglesia y ha dado lugar a que los seres humanos podamos tener esperanza. Cristo ha sido realmente el Señor y ha manifestado su vida por medio precisamente de su entrega en aquella cruz, y Él ha ganado ese lugar que dice el versículo 18, el preeminente. Jesús tiene la preeminencia, es el primero en todo, tiene ese lugar excelso que nadie más puede tener y que evidentemente Él merece. Jesús tiene que reinar, y ese es su lugar en nuestras vidas. Nos encontramos textos en que evidentemente es en el reinado del Señor, en su pueblo, en su iglesia,
donde realmente está el bien para los creyentes. Y el Señor tiene que tener ese primer lugar. Autoridad implica, desde luego, lo que vemos también en Efesios 5. Y me gustaría que pudiéramos simplemente acercarnos a este pasaje también. Un pasaje que nos va a hablar precisamente de autoridad bien entendida, una autoridad que refleja precisamente el carácter de nuestro Señor, y luego también esa sujeción. Capítulo 5 de Efesios, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo tiene que estar la Iglesia? ¿Cuál tiene que ser la relación de la Iglesia con Cristo? Según este texto, versículo 24. ¿Cuál tiene que ser la relación de la Iglesia con Cristo? Según el versículo 24, ¿qué dice? ¿Qué palabra utiliza? Sujeción, exacto. Sujeción implica, evidentemente, obediencia, implica sumisión, implica el anhelo y el deseo de buscar cuál es la voluntad, el deseo, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas como creyentes, como Iglesia. Y eso es precisamente lo que el Señor nos llama a vivir y a experimentar en medio de nuestras vidas. Si no hay sumisión a Cristo, el resultado es caos en nuestras vidas. Y eso creo que todos los creyentes somos conscientes de ello. ¿Cuántos jóvenes habéis conocido que han hecho oídos sordos a consejos como no unirse en yugo desigual? Conozco varios casos de amigos míos que no tuvieron en cuenta eso, que decidieron tomar sus propias decisiones. Pensaron, bueno, quizás yo soy el puente para que esta persona se convierta. O no, mira, la persona está empezando a venir ahora, desde que ha empezado a salir conmigo. Y conozco casos que ocurrió precisamente eso. Empiezan a conocer una joven, no es creyente, empieza a salir con ella no tiene interés por Dios, empieza a plantearle su fe y le dice que evidentemente pues si no acepta y recibe y decide seguir al Señor, pues tomará una decisión, pues se tendrán que separar porque él quiere seguir al Señor. Entonces la otra persona da una respuesta. ¿Por qué? ¿Porque ama al Señor o porque no quiere perder a esta persona? He visto casos de decisiones que se han tomado por no perder a cierta persona. Y con el tiempo, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Que hoy en día esa pareja ya no está en la iglesia, ni está siguiendo los caminos del Señor. Obedecer al Señor implica considerar sus consejos y tenerlos en cuenta tan seriamente que nuestras decisiones estén basadas en lo que Dios dice, no en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y hoy en día estamos en un tiempo en la historia en el que hoy nuestras emociones cuentan mucho. Y son tan importantes que están por encima de lo que Dios dice. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Nuestras emociones son tan importantes que están por encima de lo que Dios dice?
¿Qué piensas? Nuestras emociones tienen su lugar, pero jamás pueden estar por encima de lo que Dios dice. Y en muchos momentos en la antigüedad, ¿qué es lo que dice Dios a Israel? ¿Qué pasó con Esdras? Tuvieron que dejar ¿a qué? A mujeres, abandonar, porque no eran del pueblo de Dios. Hubo momentos muy duros para Israel, porque tuvo que tomar decisiones como consecuencia de la exhortación de Dios. Y hay situaciones en las que los creyentes tenemos que aprender a tener en cuenta quién es la autoridad en nuestras vidas. Y yo me gustaría hacerte la pregunta: ¿quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Si somos sinceros, muchas veces los señores somos nosotros. Y muchas veces estamos imitando lo de Génesis 3. ¿Sabéis qué pasó en Génesis 3? ¿Os acordáis? ¿Cuál fue la tentación de Génesis 3? Dilo en voz alta. Ser como Dios. Esa fue la gran tentación de Génesis 3. Hoy estamos en una sociedad que se potencia tanto el valor de la persona. Y entended lo que quiero decir. Quiero que me entendáis. Hoy se enfatiza tanto mi yo, mi derecho, mi libertad, que evidentemente lo que hacemos es dejar a un lado a Cristo. Porque lo importante no es lo que Dios dice, sino es lo que yo quiero. Génesis 3, ¿cuál fue el problema? Querer ser como Dios. ¿Qué significa ser como Dios? ¿Qué es eso? Tomar mis propias decisiones. Ser yo el que tiene la autoridad de decidir en mi vida lo que quiero. Sin escuchar al que de verdad busca lo mejor para nuestras vidas. Génesis 3 fue un reflejo de la rebeldía del ser humano. Un secreto. No os olvidáis nadie. Pero los seres humanos no hemos dejado de ser lo mismo. Incluso los creyentes también seguimos siendo de fe rebeldes. Y en lugar de escuchar lo que Dios dice y querer hacerlo, hay momentos en nuestras vidas, tú decides si es mucho o poco, en los que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. No sé si este momento de tu vida está ocurriéndote eso. Estás luchando con algo que Dios te está diciendo que no hagas o que hagas y no te interesa. ¿Estás luchando con algo así? Hay algo que Dios te está pidiendo y tú estás haciéndote el longi. ¿Entendéis lo del longi? Creo que nos pasa que a veces queremos, como Eva y Adán, queremos ser dioses. Nos dejamos engañar por Satanás. No, si sabréis como Dios. Si no pasa nada, tú haz esto, no. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una vida, unas situaciones, circunstancias, experiencias. Pensad en vuestro momento y preguntaos:
qué es lo que Dios os está pidiendo si no queréis escuchar. Porque nos ocurre también. Y el Señor nos está diciendo, no, ¿sabes, hijo mío, hija mía? Mi voluntad, dice Romanos, que es, ¿cómo? 12, agradable y perfecta. Nosotros muchas veces que pensamos que sabemos lo que necesitamos, lo que nos conviene, lo que es mejor para nuestras vidas. Pero muchas veces tenemos que darnos cuenta de que es como un padre con su hijo. Un padre ya mayor, su hijo, joven, fuerte, cree que sabe lo que necesita, lo que quiere y empieza a tomar decisiones. Sus padres, ¿qué es lo que buscan? Fastidiarle a sí. Lo mejor. Quizás no le van a decir lo que quiere oír, es cierto. Pero como se dice muchas veces, los padres tienen más tiros pegados, ¿verdad? Y buscan, evidentemente, pues ayudar a su hijo. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Lo mismo. Quiere ayudarnos. Y quiere, evidentemente, bendecir nuestras vidas y ayudarnos. Y a veces nosotros escuchamos al Señor tarde. Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Ahora, también otra cuestión. Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios nos ayuda y Dios a veces nos libra de muchos problemas. Dios nos ayuda en medio de nuestros problemas. Ahora, una pequeña advertencia. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Y a veces hay decisiones que tienen más consecuencias que otras. Y hay decisiones en nuestras vidas que pueden ser muy graves. Y quizás Dios nos perdonará en el futuro si nos hemos equivocado y nos ayudará a salir adelante. Pero hay consecuencias que Dios no va a quitar. Y lo vemos en muchos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que han tomado decisiones, que luego han traído a sus vidas consecuencias, quizás enfermedades, y quizás situaciones rotas para el resto. Tenemos que ser conscientes que lo mejor que podemos hacer a la hora de tomar decisiones es también buscar hombres y mujeres sabios que nos puedan ayudar y aconsejar. Adán y Eva no buscaron el buen consejo, o no buscaron dónde poder encontrar un buen consejo. Nosotros tenemos oportunidad. Y creo que es bueno que aprendamos a tomar consejo para poder realmente dirigir y permitir que Dios dirija nuestras vidas hacia el buen camino. La autoridad de Cristo significa que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, sea el Rey de nuestras vidas, nos ayude a tomar nuestras decisiones según su voluntad y según su verdad. El Señor quiere ser precisamente eso, el Señor de nuestras vidas. El Señor es el Señor de la Iglesia. Y el Señor espera que las iglesias realmente también tomemos la decisión de darle ese lugar de preeminencia y que consideremos a Cristo como lo primero. Pero también el Señor quiere ser el Señor de mi vida y de tu vida. Y es en ese vivir diario en el que nosotros los creyentes estamos muchas veces luchando. Y tenemos tantos vientos en contra que nos dicen que nos insinúan con esa voz en nuestra a veces mente que nos dice, pero si Jesús, sí, pero Jesús te ama mucho.
no pasa nada lo que hagas. Da igual. Sí pasa. Hay decisiones que tienen muchas consecuencias en nuestras vidas. Y necesitamos considerar cada decisión que vamos a tomar a la luz de lo que Dios dice y de lo que Dios quiere. Porque ¿sabéis una cosa? Lo mejor que podemos vivir en esta vida será lo que Dios quiera y lo que Dios busque en nuestras vidas. Y el Señor nos habla en muchas áreas de la vida. Si vamos a pasajes como Colosenses en el capítulo 3, habla a las casadas, habla a los maridos, habla a los hijos, en el capítulo 3, a partir del verso 18, habla a los padres, habla a los trabajadores, habla a los empresarios, habla a los creyentes, y hay muchas enseñanza de parte de nuestro Señor para que realmente nosotros podamos seguir la vida que de verdad vale la pena. Y esa tiene que ver con el estar sujeto a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no solo busca tener autoridad en tu vida. Cristo no solo quiere tener autoridad en tu vida, quiere tener toda la autoridad en tu vida. Y podemos ser muy fieles en un área al Señor, pero descuidar otras áreas de nuestras vidas. Yo, como pastor, puedo intentar ser un buen siervo del Señor y quizás descuidar mi familia. Y Dios me está diciendo, haz esto sin dejar lo otro. Y es ahí donde los creyentes tenemos que aprender también a ser conscientes. Por eso me gusta mucho ese texto, y lo cito de vez en cuando y seguramente me habéis citado. Jeremías 6:16. ¿Os acordáis de él? Me encanta, porque creo que es, en la sociedad en la que estamos, un consejo tremendo, lleno de sabiduría, que nos va a ayudar precisamente a caminar en una dirección correcta, sabia y que bendice nuestras vidas. El Señor está diciendo a Israel, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos. No os dejéis llevar por la corriente, no simplemente os dejéis llevar por la inercia y ya está, siempre son así, las cosas son así, yo no las puedo cambiar y yo no voy a complicar la vida. No, el Señor le decía a Israel, no, párate, paraos en los caminos. Haced paradas en medio de vuestras vidas, meditad en la dirección que estáis llevando, meditad sobre vuestra propia vida, analizad vuestra vida. Y el Señor sigue también diciéndonos eso a nosotros en este tiempo de prisas, de urgencias, de correr para aquí y para allá. El Señor nos dice, paraos también en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y necesitamos que no nos ocurra como Israel. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? De Israel, perdón. Mas dijeron, no andaremos. No, que no sea nuestra respuesta esa, hermanos. Que nuestra respuesta sea, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y que podamos decir, sí, Señor, lo que tú deseas, lo que tú buscas en nuestras vidas. Para eso necesitamos pararnos y dejar que sea Cristo sea el Señor de la Iglesia, pero también de mi vida.
Porque la iglesia está compuesta de mí y de cada uno de vosotros. De cada uno de nosotros. Y es ahí donde el Señor también quiere seguir reflejándose. Cristo quiere ser el Señor. Él es la cabeza. Y como creyentes tenemos que aprender a seguir dándole el lugar que solo le pertenece a Él. En el mundo en el que nos encontramos nosotros, muchos están tratando de anular la autoridad de Cristo, de despreciar la autoridad de Cristo, de negar la autoridad de Cristo. Nosotros somos llamados a reconocer esa autoridad en la Iglesia, pero también en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a poder darle el lugar que solo Él merece. Hoy nos dice, no, es que tú tienes que buscar tu bien, tu libertad. La libertad está en sujetarnos a quién, ¿no? A Cristo. Nuestra libertad es precisamente eso, sujetarnos a Él. El hijo pródigo se dio cuenta de que su libertad no era hacer lo que le daba la gana. Su libertad era acercarse al Padre y seguir al Padre. Y esa es nuestra libertad. Esa es nuestra libertad, nuestro bien. Vivir bajo la autoridad del Señor. Versículo 19. Esto ha sido el plan de Dios Padre, como dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Jesús refleja, expresa precisamente la deidad de nuestro Dios, de la Trinidad, y evidentemente expresa el plan de la Trinidad al él tener toda la autoridad. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el Señor es aquel que por su muerte, por su sacrificio, gana la oportunidad y la posibilidad de que el hombre encuentre reconciliación y que el hombre encuentre la paz con Dios, la libertad. Los símbolos que vamos a participar dentro de un rato nos recuerdan precisamente eso, que es en Cristo, solo en Cristo, que tenemos paz y libertad y encontramos el auténtico amor de parte de Dios. Y el Señor obró eso a través de su muerte y a través de su sacrificio. Y versículo 20 dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Algunos han dicho que, bueno, esto es universalismo. Es decir, que el Señor al final de todo, lo que hará será restaurar todo, es decir, que al final los que han confesado a Cristo tendrán salvación y los que no lo han hecho también. Y que no pasa nada. Que aquí, al final, todo el mundo es bueno. Como dice el dicho popular. ¿Ves lo que están diciendo? No entienden la Escritura. Quienes dicen eso no entienden lo que está diciendo Jesús aquí, Pablo. Porque la idea es otra. De hecho, yo no sé si lo habéis escuchado vosotros, pero yo he escuchado no hace mucho. A mí como decía un amigo mío, me quedé con las patas colgando. Porque un pastor hablaba precisamente esto y decía que él al final pensaba que el amor de Dios era tan grande que él pensaba que la salvación era para todos. Da igual si era creyente, si no era, que al final todas las personas serían salvas. Y era un pastor, estoy hablando. Y dice que tenía esperanza aún. ¿Sabéis para quién? No, para el diablo. Que pensaba que incluso habría salvación para el diablo. De hecho,
había una iglesia en México que estaba orando, ¿sabéis por quién? Por la conversión del diablo y de los demonios. Parece absurdo, ¿no? Pero existe, ¿eh? Y cuando no hay un correcto entendimiento de las Escrituras, ¿qué es lo que lleva? Pues a cometer absurdos como este, ¿no? La palabra está establecida. Dios ha establecido una serie de cosas. Y una es que va a haber juicio. Y está establecido cuál va a ser el destino de Satanás y de todos sus secuaces. Está establecido y está escrito. Y va a ocurrir. A veces queremos ser más buenos que Dios. Y queremos presumir de buenismo. Absurdo. Necesitamos profundizar en las Escrituras y entender. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Con el hecho de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa eso? Significa esto, que Cristo va a someter todo bajo su autoridad, los que quieran y los que no quieran también. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 2. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa reconciliación significa que Dios va a sujetar bajo su autoridad a todo, la creación, incluso la propia creación. Dios va a renovar todo ello. Dios cumplirá su propósito. Dios hará que todo llegue hasta donde Él tiene destinado, hasta todo aquello que Él ha prometido y que Dios ha dicho en su palabra. Significa que todo será puesto bajo su autoridad y habrá paz. Una paz que Dios impondrá por su autoridad. Y esa es la que aplicará y la que traerá a partir del momento en el que el Señor venga de nuevo a recoger a su iglesia. Y, el Señor quiere ser la cabeza de la iglesia. El Señor quiere ser la cabeza de mi vida. El Señor quiere ser la cabeza en nuestras familias. ¿Quién manda en vuestras familias? ¿El varón? ¿La mujer? ¿Los hijos? Como decía Jaime Faso cuando estuvo, él decía que estuvo en la casa de unos hermanos y que quien mandaba en la casa era el perro. Porque el perro era quien decidía lo que tenían que hacer las personas. ¿Quién manda en nuestras familias? Que el Señor nos ayude a que sea Él la cabeza en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Que Cristo sea el que reine y que lleve y que aplique su autoridad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu reinado, tu autoridad, bajo esa sujeción a ti, Señor, que siempre trae libertad para nuestras vidas. Señor, gracias porque tu voluntad es agradable y perfecta. Tu voluntad siempre es lo mejor para nuestras vidas.
aun cuando a veces quizás nosotros no lo vemos, Señor. Pero danos fe para confiar en que lo que tú dices es lo mejor, Señor. Ayúdanos a responder en fe, con obediencia, Señor, a lo que tú dices, y poder darte así la gloria también en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, Señor. En tu nombre. Amén.